Bueno, pues vamos a hablar del Partenón. Hemos dicho que es uno de los iconos de Atenas. Tú si vas a Atenas, la verdad que no he tenido la oportunidad de ir y sí que me gustaría bastante poder hacerlo. Siempre piensas en el Partenón. El Partenón domina el horizonte de Grecia, situado en la Acrópolis, de Atenas, perdón, está situado en la Acrópolis y en su centro. Y bueno, ese es el icono de Grecia. El porqué de esa situación en esa colina a lo alto de Atenas puede ser porque es un templo. Pues no lo sabemos. Al final vamos a ver por qué está ahí arriba. Que a mí me ha sorprendido porque no tenía ni idea de por qué. Yo siempre he pensado que era por otra cosa. Pero bueno, ya lo hablaremos al final. Lo primero vamos a hablar un poquito sobre el Partenón rápidamente. Creo que me está pasando como a ti en las clases, que hay demasiada información que dar y poco tiempo, porque tampoco quiero hacer un vídeo de 1 hora. Entonces, bueno, vamos a intentar sacar lo más importante. Lo primero son tres cosillas sobre el Partenón. Una de ellas que me llamó mucho la atención, que lo comentaste en clase y luego se vuelve a comentar en el documental, es la ilusión óptica que tiene el Partenón, que da la sensación a ojos humanos, ante tu ojo, que todo está realizado mediante líneas rectas y en realidad no es así. Está realizado con líneas curvas y aparte con columnas sin simetría, es decir, no están a la misma distancia ni tienen las mismas ni el mismo tamaño, lo que consigue que a nuestro parecer sí que sea perfecto. La verdad que es asombroso que en aquella época pudieran hacer eso y pensaran en ello. De ahí lo de la perfección técnica de los griegos. Luego decir que se encontraron muchas esculturas en muy buen estado, a pesar de los bombardeos y demás situaciones que se produjeron, que destruyeron parcialmente el Partenón, ya que como se sabe hoy en día se sigue reconstruyendo. Por cualquier museo del mundo, por muchos de ellos se encuentran estas esculturas. Y por último, que debía de haber una gran riqueza en el interior. Y ya, bueno, ya explicaremos porque vamos a hacerlo en plan dejarlo ahí y ya se explicará. Entonces, bueno, decir que la primera situación o el primer tema que me gustaría hablar es cómo extraían esas piedras y cómo las hacían llegar, al igual que la pirámide de Keops. Es algo que da que pensar en aquella época cómo lo hacían. Es espectacular, la verdad. Porque bueno, tenían el monte Pendeli a 15 kilómetros. De ahí sacaban las piedras, los bloques de mármol, pero ¿cómo lo hacían? Entonces, bueno, la verdad que esto sí que tiene su lógica, ya que costaba mucho hacerlas llegar a la zona del Partenón, debido a que tenían que primero bajar y luego volver a subir. Lo normal era que los picapedreros y demás obreros picaran la piedra en el propio monte lo mejor posible para no llevar ni un gramo de más, es decir, llevar el peso necesario, no llevar nada más. Entonces, bueno, pues todo lo hacían allí y cuando ya la piedra estaba en su medida, la hacían llevar mediante sistemas de poleas y grúas, que ya disponían de grúas y las hacían llegar a la zona de donde se encuentra actualmente el Partenón. Decir que parece que el Partenón fue construido sobre otro edificio anteriormente, que se empezó a construir debido a una gran batalla que ganaron los griegos, la batalla de Maratón, que de ahí viene el nombre de lo que es la prueba olímpica de maratón, una breve historia que todos conocemos, bueno, por lo menos los de educación física sí que sabemos sobre ella. Es que lucharon contra los persas, ganaron, todo esto era en la ciudad de Maratón, y luego mandaron a un mensajero hasta Atenas, que tuvo que recorrer los 42 kilómetros, 195 metros, si no me equivoco, y con el cansancio que llegó dijo victoria y murió al llegar. Y de ahí ya pues se desarrolló la prueba en las Olimpiadas. Luego otro aspecto que me parece también sorprendente, que me ha llamado la atención, son los tambores de las columnas. Cómo lo hacían para ir colocándolos y que esas columnas no se derrumbaran y pudieran soportar el peso de encima de los frontones y demás estructuras. Entonces, bueno, me gustó mucho el tema de los émbolos, se denominan de madera, a modo de puzzle, y que se colocaban lo que es
en el tambor del mármol unos pequeños huecos, introducían la cajita y el cilindro de madera que a modo de puzzle hacían que pudieran conectar con el siguiente. Y me llamó también la atención que estaban tan bien conectados que no entraba ni la humedad, lo cual permitió hace pocos años descubrir esas estructuras de madera, ya que no estuvieron en contacto con la humedad del exterior. Es bastante impresionante cómo lo hacían, la verdad que eran bastante asombrosos en este aspecto. Luego, bueno, el edificio, el templo, se construyó en honor a la diosa Atenea. Poseía el nombre de Atena Pártenos, y de ahí que viene el nombre de Partenón. Luego destacar lo de los frisos, el tema de los frisos que se encuentran a unos 11 o 12 metros de altura, y te preguntas que por qué estaban a esa altura, si a esa altura no pueden ser observados por la gente. Y la verdad que tampoco se me hubiera ocurrido, no sé si es por mi ignorancia en este tema, pero es interesante también saber que claro, como era un edificio, era un templo construido en honor a una diosa, pues los frisos se construyen también en su honor. Por tanto, se construyeron en lo alto para que ella los pudiera observar. Tiene su lógica y la verdad que si no me lo dicen, pues ni lo hubiera sabido. Luego otro aspecto que me pareció interesante fue en Tennessee, que también en el 1896, hace muchos años también, construyeron una réplica exacta del Partenón en una de sus fiestas para mejorar la economía del pueblo y demás. Y que aquí sí que pusieron dentro la estatua de la escultura de Atena Pártenos, la cual, bueno, hay una historia de que pues en el propio Partenón había estado esta gigante escultura llena de oro y demás ornamentos de mucho valor. Y aquí es donde viene lo importante, que es que se piensa que el Partenón es un templo en honor a Atenea, ¿vale? Porque estaba la diosa Atenea en el medio y se creía eso. Pero luego hay diferentes pistas que nos llevan a indicar que no era un templo. Por ejemplo, la ausencia de altar. Cualquier templo tiene altar y en este caso el Partenón no lo tenía. Y bueno, había indicios de esculturas con diferentes referencias, pero ninguna sacerdotisa como es Atenea Pártenos. Por tanto, bueno, se ve que no era un templo. Entonces, ¿qué puede ser el Partenón? Y la historia me parece también no divertida, pero vamos, que es bonita el saber que bueno, se vio que había pequeños fragmentos antiguos. Durante la ciudad se han ido encontrando durante miles de años esos fragmentos. Y entonces, ¿qué eran esos fragmentos? Eran inventarios. ¿Inventarios de qué? De todo aquello que guardaba el Partenón, todo aquello que se encontraba dentro del Partenón en aquella época. Y se desvelan que estaba la estatua de la diosa, se veía que su piel era de marfil, lo cual era carísimo, sus ropas eran de láminas de oro, como he comentado antes, muchísima valía. Entonces Pericles habla de que este templo, que este edificio no era un templo, sino que lo construyeron a esa altura debido a que era como una reserva del tesoro público. Allí la gente depositaba sus ganancias, depositaba sus materiales más valiosos y aparte se tenían estatuas y diferentes ornamentos de oro, de marfil, los cuales se podían usar en momento de crisis. Por tanto, era un almacén, del tesoro público, se podría denominar. Bueno, he intentado resumirlo lo más corto posible debido a que ahora hay que hablar de la otra parte del arte clásico, que también me va a llevar bastante tiempo. Ahora sé lo que se puede sentir dando una clase de didáctica de la plástica en 4 horas, sabiendo todo lo que se puede saber, que cuesta seleccionar y cuesta parar, porque la verdad que se podía haber dicho bastante más. Pero bueno, esto es a modo de resumen lo que es el arte griego y ese pequeño acercamiento al Partenón. Ahora pasamos a hablar del arte romano, la otra parte del arte clásico.